Les doy la bienvenida a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Este año nosotros cumplimos 10 años y este es un espacio que se ha construido con la colaboración de diferentes editoriales, con la colaboración también de las delegaciones extranjeras presentes en nuestro país. Y en este caso tenemos hoy día la generosa participación de la Embajada de Colombia, que por cierto no es la primera vez que colabora con nosotros y tampoco es la primera vez que nos convida a su exquisito café. Cosa por lo cual estamos muy agradecidos. Pero por supuesto, muy encantados por el café estaremos, pero más aún por el invitado que nos visita hoy, Giuseppe Caputo, que es colombiano 100%, a pesar de lo que los errores que podría inducirnos su nombre y que coincidiera justo con el año en que Filsa ha decidido invitar a Italia. Pero es un desafío también para nuestra concentración. Pero Filsa también lo puso dentro de un lugar de honor, y un lugar de honor que se lo merece. Da lo mismo si su nombre es italiano, francés, alemán, porque es 100% colombiano por dentro, y eso lo sabemos quienes lo hemos leído. Pero nosotros tenemos una tradición, es de invitar lectores privilegiados para que nos cuenten la importancia y también desde una perspectiva crítica, ¿quién es el invitado? En este caso le hemos pedido a Beatriz García Huidobro. Ella es periodista, también es escritora, es autora y también es editora que trabaja en una prestigiosa editorial Cruzando la Alameda en la Universidad Alberto Hurtado. Ella es autora de, entre algunos libros, de Sombras nada más, del año 99, Misterio en el campamento, del año 2000, Hasta ya no ir, 2000 también, y Antes del verano, el año 2014. Y es ella quien tiene la labor de presentarnos a Giuseppe Caputo. Dejo con ustedes a Beatriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Cecilia por darme esta oportunidad de presentar a Giuseppe, que realmente me parece un autor tremendamente promisorio, muy trabajador, que no es una cosa frecuente en estos tiempos. Y bueno, primero les voy a contar, para quienes no lo conozcan suficiente, es una especie de mini currículum de Giuseppe, ¿ya? Que es, como les decía, un literato con todas sus letras. Él nació en Colombia y se ha dedicado a estudiar antes de publicar, una cosa que es escasa en tiempos en esta cultura de la impaciencia. Él fue estudiante en Nueva York del prestigiado programa de escritura creativa con Diamel El Tit y luego cursó la maestría en la misma ciudad. También estuvo en Iowa, donde además hizo estudios queer y de género. Actualmente es director cultural de la Feria del Libro de Bogotá, Filbo, y escribe regularmente para revistas como Arcadia y Lecturas, suplemento cultural del Tiempo. Y también es parte de la selección Bogotá 39-2017 de iFestival, ese gran espacio que ha sido creado para visibilizar y catapultar a jóvenes escritores. Un mundo huérfano es su primera novela, esta novela que ustedes vieron allá afuera. Mira, muchas veces así cuando uno va a presentar una novela o la obra de un autor, uno se da como muchas vueltas pensando qué es lo que quiero relevar, cuál es el tema que me parece como un eje central, etc. Pero con esta obra de Giuseppe sucede exactamente lo contrario. Se te agolpa tal cantidad de imágenes, todas potentes, todas importantes y cada cual necesaria, que entonces este carnaval de personajes, sucesos y escenarios devela una armonía y una complejidad que lo hacen muy especial. Esta novela es un poquitito como un collage de Richard Hamilton, donde no hay una sola pieza que esté de más y el abigarrado conjunto es único y cada fragmento está cargado de simbolismos fundamentales. Entonces, esto es algo bien complejo y difícil para cualquier novela y especialmente para una que es inicial. Y si bien siempre suele decirse que la primera novela está
cargada de autobiografía y que va a ser la segunda la que ponga a prueba a un autor, es evidente que la solidez de la propuesta de Caputo va mucho más allá de cualquier ejercicio catártico de escribir una historia personal o cercana y narrarla con mayor o menor convicción. Aquí hay un trabajo literario de primer nivel. Entonces, en esta avalancha, en este carnaval de imágenes e ideas, intentaré, así como Kundera en el diccionario de las palabras incomprendidas, analizar algunos de los aspectos de la obra de Giuseppe que yo creo que van a ser temas inagotables y que necesariamente van a retornar en su propuesta literaria. Voy a nombrar algunas de esas palabras. Primera palabra, escenario. La ciudad innombrada es el tinglado donde se levanta la acción. Cualquier ciudad de América Latina podría ser o haber sido. En esos barrios y callejones no hay nadie que no reconozca un rincón de su propia aldea. Y esa penumbra de arrabal se levanta como el humo de los fogones y envuelve de tal modo que deja de ser escenario para volverse personaje. Parece decir orgullosa, así como lo diría una amante rechazada o una madre deshonrada: sin mí ustedes no existen y aunque renieguen no tienen dónde ir más que a mis brazos miserables. Segunda palabra, pobreza. La pobreza es una protagonista que escenifica y crece. La pobreza no es estática, no es una condición dada, sino que muta por naturaleza propia. Tiene sus códigos propios. Si en algún momento Auschwitz siempre sorprendió como epítome de la crueldad humana sistemáticamente organizada, también lo es de la naturaleza humana y su capacidad de adaptarse y sobrevivir a nuevas leyes y a nuevas formas de pobreza. Y la pobreza que construye Caputo no hace cálculos ni da cifras, tampoco actúa por oposiciones o contrastes, sino que la traza con las pinceladas negras de la oscuridad de los callejones. Sobrevivir a la pobreza y en la pobreza requiere de fuerzas especiales y no hay fórmulas que se puedan aplicar a la capacidad adaptativa que en un mundo huérfano está tan fina y sentimentalmente lograda. Tercera palabra, lenguaje. Todo está dicho, pero a la vez no lo está de un modo directo, sino a través de imágenes. Los hechos se suceden envueltos en la movilidad de cada escenario. Ir de uno a otro, trasladarse de una oscuridad a otra y que ambas se iluminen, solo se consigue con el oficio solvente de un escritor que se ha montado previamente en una estética, que se arriesga, que en el desmán de este carnaval maneja todos los focos y los hace apuntar directo al rincón necesario. Cuarta palabra, habla. En algún momento Bachín da cuenta de la ambivalencia que existe en lo real, en la supuesta realidad construida por los discursos hegemónicos y en algunos casos incluso aristocratizantes, y nos arroja una vez más al desamparo, pero a la vez a la esperanza de la relativización de lo cierto, de todo aquello que está instituido como tal. Cuando habla de lo carnavalesco, es lo polifónico lo que desrigidiza el discurso, del mismo modo que en la obra de Caputo recoge las hablas y las sitúa en planos convincentes de realidad. Quinta palabra, fe. Esta es una palabra que me interesa harto, porque quizás sea la fe de Olguita, un personaje que si ustedes no han leído aún la novela no se lo pierden. Ella es un claro reflejo de las hablas que construye Caputo, de su capacidad de construir hablas distintas. Y también la aparente urgencia del autor de poner en la novela esta necesidad de fe ingenua, horizontal, como sucede con la religiosidad popular, y hablo de la religiosidad popular chilena en este caso, donde la Virgen es la madre acogedora, Dios es el Padre siempre ausente, Jesús es el vecino pobre o inmigrante, y los santos tan preponderantes en nuestra cultura de religiosidad popular son los compadres que dan esperanza de solidaridad. Entonces, este cambio de planos en la lógica religiosa, esta ausencia de verticalidad, le da a esta mujer tan frágil la posibilidad de predicar sobre Jesús en sus términos de iluminada, de mujer que resplandece en la penumbra de la pobreza y la ignorancia, e incluso en el tambaleo o en la falta de fe. Sexta palabra, gay. Yo por lo menos siempre he sentido que es un error caer en el juego de catalogar a un escritor o a una novela en una subcategoría, léase femenina, gay, social, denuncia histórica, etc., porque estas clasificaciones son necesariamente reductivas. Hay un escritor, hay una novela y hay literatura y hay una propuesta.
Que esté el componente gay es interesante y necesario, desde luego, pero no más ni menos que el resto de los elementos que conforman la obra, cuyo valor está en el tramado de su compleja literatura y estética. Séptima palabra, porno. Las escenas que algunos pueden catalogar como cercanas a la pornografía o sexo explícito, a poco andar son otra pincelada dramática, ya no en formato de pintura, sino de videoarte, que nos arrojan al desolador mundo plano de las pantallas y a la soledad asfixiante de los espacios cerrados cuyos muros no pueden derrumbarse y que parecen tener la posibilidad de ser tragados por esta luz que no logra permanecer encendida, que se lleva en un instante todo amago de esperanza y de placer, que anticipa dolor y una soledad tan dura como el cristal que la acobija. Pero aún así, el individuo ante la pantalla también está en carnaval, pues en ese momento no hay más vida que esa. No posee fronteras espaciales, se vive de acuerdo a sus leyes que gozan de la libertad de renovarse y renacer cada vez que otro individuo participa, poseyendo varias identidades al mismo tiempo. Octava palabra, herencias literarias. Muchas veces a los escritores les encuentran raíces estéticas de otros autores que tal vez ni siquiera hayan tenido la oportunidad de leer o de no leer detalladamente, pero hay una fibra tenue, como esas corrientes heladas que atraviesan los ríos, que recorren de un autor a otro y dan el mismo calofrío. Entonces no puedo dejar de recordar espontáneamente, y sin alejarme de Latinoamérica para no caer en una gran extensión, a Fernando Vallejo, a Joao Gilberto Noll, a Diamela Eltit, a Sergio Santana, a Aurora Venturini, a Osvaldo Lamborghini. Y ahí está justamente lo interesante. En todos ellos ha habido transgresiones, pero estas, para poder serlo, han debido también ser únicas. Y no hay fórmulas para aquello que es singular y que justamente lo es por su propia ley interna, irrepetible e irreductible, y que se manifiesta coherente en este camino que ha escogido ser lateral. Es entonces por eso tan sugestivo que sea lo inimitable lo que acerca a autores tan diversos y distantes, y que este punto de encuentro sea trazado por cada cual con su particular caligrafía. Última palabra ya, para no agobiar más. Última palabra, padre, madre, que también es otro tema, wow, alucinante en esta novela. La madre-padre es en cierto punto el centro de la trama. Y esta ambigüedad que por un lado quiebra la típica relación madre-hijo gay y le da un giro, no se agota en esta novela a pesar de la profundidad, y es una necesidad imperiosa de seguirlo trabajando, ¿no? La ley del padre se transmuta y ya no constituye una serie de pautas antiedípicas normativas, sino que a partir de la separación de la madre y la inevitable unión con el padre, se crea un simbolismo nuevo donde tampoco el hijo está circunscrito al estereotipo. Es quizás él más padre que el propio padre, y es la debilidad de este último la que hace al hijo actuar con él del modo en que lo haría ante una madre, al menos ante una simbólica cuya sombra planea sobre este padre sin ley. Así que bueno, esa es mi presentación de Giuseppe, pero yo lo que más quisiera es transmitirles mi entusiasmo por la escritura que él tiene, que realmente es desbordante y solo puede ir más alto. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya, o días, sí. Gracias, Beatriz, porque, sabes, ya la novela salió publicada en Colombia ya hace un poco más de un año, y uno entra, sabes, en las entrevistas a unas, ya como unas respuestas automáticas, uno pone ya un discurso automático, y tener estas lecturas, pues uno le refrescan como la propia aproximación a la novela. Les doy las gracias por estar acá, muy contento, es mi primera vez en Chile, y antes de leer la ponencia quería dar unos agradecimientos. Reitero las gracias a Beatriz, también a Cecilia García Huidobro por extender la invitación a esta cátedra, y a quienes la hicieron posible, la Embajada de Colombia acá en Chile, a Rodrigo Rojas por todo su trabajo. También estoy contento de estar acá porque soy fan enamorado de la editorial, y traje una maleta vacía exclusivamente para llevarme los libros de la UDP.
Random House por a Melanie Hosh, a Vicente Undurraga, que ayer me dio muchos libros, entre ellos el de Elvira Hernández, y empecé a leerla y, mejor dicho, me parece una genia total. Papa Almaceda, a Meribel González, a mis anfitriones que acá en Santiago, que han sido Farideh Serán y Juan José Richards, y mi agradecimiento a dos escritoras chilenas que desde la distancia han estado muy cerquita, a Diamela Eltid, que su taller me cambió la vida, y a Alia Trabuco Serán, que es una amiga, escritora muy querida y admirada, y a mi prima Maribel de la Cruz, que está acá. Entonces, muchas gracias a ustedes. Y bueno, la conferencia se llama Sentimental. Está dedicada a la escritora colombiana Carolina Sanín, con quien siempre hablamos de lo blando que nos ablanda. Y la conferencia tiene su origen, o este texto tiene su origen en lo sentimental como un problema narrativo. Y fue una situación que vi hace unos años y que a mí me arrugó el corazón, que yo no sabía cómo escribirla y que tuve que sobreponerme a muchos prejuicios sobre lo sentimental para poderla hacer. Son 10 fragmentos y unos más cortos que otros, entonces para que no se asusten si leo uno y suena largo, hay otros más cortos o así. Y bueno, y de nuevo gracias por estar acá. Entonces se llama Sentimental y dice: 1. Si es cierto, se oye bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Como no se ve la luz, yo no le veo las caras, pero bueno. Si es cierto eso que me vengo repitiendo desde hace tanto tiempo, que la manera como contamos algo no puede separarse de lo que estamos contando, que en la escritura el qué y el cómo tendrían que ser indistinguibles, o que el fondo es la forma y la forma el fondo, debo preguntarme primero cómo se escribe de lo sentimental. De lo sentimental se escribe ahogado uno en sentimiento. Para ahondar en lo sentimental hay que ser sentimental o escribir un texto sentimental. Yo quería empezar este ensayo así. Un domingo, hace años, después de hacer ejercicio y correr con mis amigos por varios parques de Bogotá, decidimos, todos sudados, todos en sudadera, buscar algo frío de tomar. Uno sugirió un restaurante de cadena al que siempre terminábamos yendo. Siempre íbamos porque siempre había uno cerca. Ante el descontento general y los reclamos de varios que pidieron a gritos que fuéramos a otro sitio, siempre lo mismo, mi amigo explicó que la cadena había renovado la carta, que ahora vendían muchos tipos de jugos, combinaciones exóticas. A regañadientes fuimos, todos sudados, todos en sudadera, todos queriendo algo distinto. Como era de esperarse, el restaurante estaba lleno, pero pudimos sentarnos sin hacer fila. Nuestros vecinos, también sudados, también en sudadera, se quejaban. Todo tiene el mismo sabor, los jugos no saben a nada, ¿por qué volvimos a este lugar? Cada queja dio más cuerda a mis amigos, que empezaron a decir: vámonos, ¿qué hacemos aquí? La carta nueva es igual a la vieja, vámonos, vámonos, vámonos. Dejé de oírlos cuando vi entrar a una familia. El padre estaba en saco y corbata, un saco café que ya le quedaba pequeño y una corbata ocre deshilada, el nudo un poco chueco. Le apretaba el cuello tanto, que parecía hacerlo con rabia. Una camisa que antes fue blanca le forraba la barriga, los botones a punto de salir disparados y convertirse en armas. El pantalón negro le llegaba a los tobillos, dejando al descubierto unas medias grises y escurridas. Después vi los zapatos, mocasines de otro tiempo. La madre, por su parte, llevaba un vestido aguamarina. Flores y flores aguamarina bajaban del cuello a las rodillas y ninguna parecía protegerla del frío. La madre, el pelo recogido en moño, el moño hecho con laca, se sobaba los brazos, temblaba, se reía del frío que sentía. Llevaba rubor, mucho rubor, y sombra aguamarina en los párpados. De la escena, sin embargo, lo que más llamaba la atención era la niña. Acababa de hacer la primera comunión. Tenía entonces un vestido blanco largo, con velos y muchas flores y cruces bordadas, canutillos aquí, canutillos allá,
coronada ella con una vincha de perlas. Vincha, creo que le dicen balaca. De las manos, juntas en su rezo, colgaba un rosario de plástico. La niña sonreía, durante la fila se recostaba en la barriga del padre segundos y luego daba saltitos. La madre la peinaba con las manos. El padre en un momento miró a los comensales, nos miró y agachó la cabeza. Se empezó a desamarrar la corbata, pero enseguida rehizo el nudo, se desabotonó el saco, volvió a abotonárselo, miró a su familia, miró el reloj, consintió un momento a la niña. Mientras veía a estas personas que hacían fila un domingo con sus mejores ropas, los tres vestidos en celebración, me empezó a ocurrir algo, una alarma y un ablandamiento. Al tiempo que pensaba, este padre, esta madre, esta niña no pueden oír las cosas horribles que estamos diciendo, los ojos se hicieron agua y ocurrió de nuevo esta escena del pasado. Tengo 12, 13 años y estoy en casa con mis padres terminando de almorzar. Hemos comido lo mismo que ayer, arroz con habichuelas, tajadas de plátano. Mi padre dice a descansar mientras se para de la mesa. Mi madre le pide que no se acuesta y sale corriendo hacia el armario. Yo salgo detrás de ella, presiento una noticia, una buena noticia esta vez, nada que recuerde la situación económica. Mi madre abre una bolsita, saca billetes y monedas, cuenta, nos dice, vamos por el postre, sorpresa. Y entonces brincamos, hay plata para el dulce, podemos salir. Mi padre dice, caramba, nos sobamos la barriga, mi madre nos afana a cambiarse y enseguida vamos a la heladería nueva. Salgo corriendo a mi cuarto, busco ropa, casi toda es vieja y antes fue usada por otros niños. Desde su cuarto mi madre pregunta, ¿qué te vas a poner? También grita, ponte bien lindo. Finalmente encuentro algo que me gusta, ¿qué te vas a poner? Finalmente encuentro algo que me gusta, una camisa manga larga, negra, un pantalón gris, los zapatos de monedita. Cuando mis padres me ven, se emocionan, te pusiste pintoso, me felicitan, los dos me dan besos, ellos también se han puesto pintosos. Apenas llegamos a la heladería, nos damos cuenta de que los precios son mucho más altos de lo que imaginamos. Mi padre ha empezado a pedir degustaciones, mi madre se angustia, hace cuentas, le dice a mi padre, no vayas a pedir helado, empieza a formarse una fila, le pido a los dos que nos vayamos. Mi padre dice, pero si ya estamos aquí, mi madre responde, no va a alcanzarnos la plata. La cajera se desespera, mira la fila, mira al guardia, después nos sugiere una porción de torta. Mi madre dice, perfecto, la compartimos, no engordamos tanto así, y forzando una risa, pide la de chocolate. Luego entrega los billetes altos. Me angustio, ¿para qué vinimos? Pero ya estamos aquí, buscamos una mesa. La hora del postre celebra mi padre, los tres nos alegramos. Les digo, un momento, apenas hay una cuchara y salgo a buscar las otras dos. En ese local todos comen helado. Vuelvo a la mesa con nuestras cucharas y a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 nos lanzamos a comer. La torta está seca y dura, debe llevar días en la vitrina. Con un entusiasmo desbordado, mi madre grita, está sabrosa, está deliciosa, no puedo saber si en verdad le gusta. La miro a mi padre, él mastica y mastica, no quiere decir nada. Sabrosa, repite mi madre, está exquisita. Mi padre se queda en silencio, después nos mira y dice, está muy rica, sí. 2. La velocidad está bien así, yo hablo muy rápido, ¿está bien? Está perfecto. Decía entonces que yo quería empezar este texto con el recuerdo de esa familia que celebró la primera comunión de su hija en un restaurante de cadena al que ya nadie quería ir, situación que trajo a la conciencia un episodio de la infancia refundido en mi memoria. Como en ambas escenas, narraciones que ocurren en un contexto de precariedad económica, confluyen la ternura y la tristeza, la piedad y la compasión. Como ambas escenas me ablandaron y aún me ablandan, y como ese ablandamiento me ha provocado siempre un desborde afectivo que se corporiza en los ojos llorosos, siempre he pensado que las dos son historias sentimentales. Quizás por eso nunca las había escrito. Y así, al decidir escribirlas, empecé a preguntarme cómo hacerlo,
¿Acaso escribiendo un texto sentimental? Temeroso, por supuesto, de ser sentimental o de caer en lo sentimental, y hago énfasis en las comillas, porque siempre he entendido esa palabra sentimental como la peor crítica posible que podría recibir una obra o una escena específica, porque la he usado y tomado como un juicio negativo, jamás como una mera descripción. La pregunta, que no solo es una pregunta, sino un prejuicio, un discurso heredado y no cuestionado. El discurso, en este caso, es un texto sentimental, no es buena literatura. Me obligó a articular lo que yo he entendido por sentimental. Pensé lo siguiente: lo sentimental está en las antípodas del intelecto. En lo sentimental no hay ideas, solo emoción, y no es una emoción contenida, sino desbordada. Si el arte es un reto intelectual, emocional y formal, y si lo sentimental no es intelectual y lo emocional ahí se desborda, destrozando también lo formal, entonces no es arte, o si acaso es arte menor. Lo sentimental así está en las telenovelas, los melodramas, las baladas románticas, las rancheras, esto es, en lo popular. A propósito de esa escisión heredada, de esa ruptura de emoción y pensamiento, recuerdo el poema El hombre y la mujer de Víctor Hugo. Cito algunos versos. El hombre es el cerebro, la mujer el corazón. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. El poema, pues, no solo separa el sentimiento de las ideas, o en palabras del escritor, el corazón del cerebro, sino que vincula la emoción a la mujer y el pensamiento al hombre. Pareciera ahora que más interesante que preguntarse qué es lo sentimental, es preguntarse por lo que lo sentimental, bajo la lógica anterior, provoca. Recorro la definición y pienso, 1, que entregarse a lo sentimental, ya sea como autor o como lector, nos desintelectualiza. 2, que al desbordarnos emocionalmente, lo sentimental nos feminiza o amanera. Acá recuerdo mis ojos llorosos, pero también otras reacciones posibles del cuerpo ante la emoción que ahoga. El corazón palpita más rápido, aumenta la respiración, es decir, se llena el cuerpo de sensaciones comúnmente asociadas a lo femenino. 3, lo sentimental nos ablanda y en ese sentido nos hace penetrables, y esto, en una lógica machista, nos pone en el lugar de la mujer. Y 4, lo sentimental nos aleja del arte de verdad, y nos instala en la cultura popular o en la cultura de masas. En otras palabras, lo sentimental desclasa a las élites, y como nos recuerda Andreas Huysen, la cultura popular o la cultura de masas se asocia con la mujer, mientras que la cultura auténtica sigue siendo prerrogativa de los hombres. Dicho más radicalmente, lo sentimental nos hace ignorantes o mediocres o insensatos o locos o necios o estúpidos. Lo sentimental nos hace mujeres y nos hace maricas. Lo sentimental nos hace pobres o más pobres. ¿Qué busco con este texto? Pensar desde cero lo sentimental, o al menos intentarlo. 3. Cito a Jung Howard. Sentimental, sentimentalismo son palabras que se usan cuando lo subjetivo y lo público se enredan, y esto es reconocido implícita o explícitamente. Cuando algo me conmueve o me emociona, la experiencia se ancla al cuerpo, las lágrimas aparecen en los ojos, el corazón late más rápido, la piel se pone roja, el estómago se pronuncia. Estas respuestas físicas son el aspecto más íntimo de la emoción y al mismo tiempo el aspecto menos individual porque son comunes a todos los humanos. Lo sentimental implícitamente demuestra la inseparabilidad de lo privado y lo público o de lo personal y lo político. Cierro comillas. Vuelvo a esa familia en el restaurante de cadena. Quiero reelaborar lo que pasó exactamente cuando los vi, qué pasó en mí, qué pasó con todo lo demás en ese momento. Hablo del tiempo y hablo del mundo. Voy a tratar de ser lo más ilustrativo posible. Antes de ver a ese padre, a esa madre y a esa niña, estaba el mundo. Y el mundo en ese tiempo, lo que estaba existiendo y siendo y ocurriendo ante mí, era un restaurante, sus objetos y unas personas conocidas y desconocidas, meseras y comensales, hablando y pidiendo cosas, quejándose y pidiendo más.
Ruido, ruido, ruido y una conversación en el centro, la de irnos a otro lado y cambiar nuestro espacio, la conciencia, es decir, de que el mundo puede ser otro, y el deseo además de que lo que estaba existiendo y siendo y ocurriendo ante nosotros cambiara. Vi a los tres al tiempo, de un golpe, y a medida que me fui fijando en cada uno, en la corbata, en el moño, con laca, y las flores aguamarina, en el vestido blanco y el rosario, el mundo empezó a desaparecer. Los platos blancos uno a uno desaparecieron, las copas de cristal en las bandejas de metal desaparecieron, a veces en equilibrio y a veces tambaleantes en las manos de las meseras que brazos arriba esquivaban sillas y mesas y gentes para dejar en otras mesas los platos y copas que paseaban con ellas desaparecieron, los platos con huevos y fruta, las copas con jugos y agua, las personas que comían o estaban a punto de comer, las palabras que hablaban y gritaban esas personas. El mundo entonces fue desapareciendo, una tiniebla empezó a caer sobre cada cosa, o con versos de Alda Merini, fue como una flama desliendo todos los glaciares del universo. Todo fue desapareciendo hasta que todo desapareció, todo excepto el padre, la madre y la niña. Y así el mundo fue solo esa familia. Yo miraba el mundo, los miraba desde afuera, y entonces el mundo, en toda su extensión y en esa contención, rompió mis paredes, las hizo agua, me hizo blando, quizás por verlo entero en toda su tristeza y hermosura. El mundo se encajó en mí, se empotró, y si ya hubiera leído Spinoza, habría dicho con él, el mundo ha entrado en mí. Mientras eso ocurría, fue despertándose un recuerdo. Ese recuerdo estaba dormido, estaba en lo oscuro, y fue saliendo a la luz con fuerza y claridad. Mi padre, mi madre, el arroz con habichuelas, yo mismo. Esto fue un volver a ver la vida, un sentir otra vez, la alegría expectante y la decepción, la frustración, la tristeza por la escasez, la inminencia de la humillación y la humillación. Y así, después de estar por fuera del mundo, mirándolo desde afuera, ahora yo era el eje desde el cual otro mundo paralelo se iba formando. La bolsita con los billetes, la camisa negra manga larga, la heladería, la torta de chocolate seca y dura. Ambos mundos estaban por fuera del restaurante y por fuera del tiempo, un tiempo disciplinado, sistematizado, lineal, un tiempo que pasaba y que podía verse en toda su linealidad en la fila que había para entrar al local. Esa familia enrareció el tiempo. Los tres, sin saberlo y sin quererlo, enloquecieron las agujas del reloj, despertaron un tiempo anterior y lo hicieron presente. Toda esta situación, que entiendo como un génesis, una creación de un mundo, terminó cuando uno de mis amigos chocó las manos al frente de mi cara. Despierta, gritó, nos vamos de acá. 4. Yo estaba tranquilo en ese restaurante de cadena, indiferente a lo que estaba pasando por fuera de nuestra mesa y por fuera de nuestra conversación, pero vi al padre, a la madre y a la niña, y los tres, sin saberlo, actuaron sobre mí. Traigo lo que Gregory Seyworth y Melissa Gregg han escrito sobre el afecto para escribir aquí de lo sentimental. El afecto, y acá decimos lo sentimental, surge de la capacidad de actuar sobre alguien y dejar que actúen sobre uno. A veces es un estado sostenido de relación, a veces un pasaje de fuerzas e intensidades que pasan de cuerpo a cuerpo. En el sentido más antropomórfico, el afecto, y de nuevo lo sentimental, es el nombre que le damos a esas fuerzas. Fuerzas viscerales, generalmente, que no son distintas del conocimiento consciente. Fuerzas vitales que insisten más allá de la emoción. El afecto, lo sentimental, es sinónimo de fuerzas de encuentro, pero esa palabra fuerza puede ser muy engañosa, porque el afecto no necesariamente es fuerte, suele ser muy sutil, son los minúsculos y moleculares sucesos de lo que pasa desapercibido. Cierro comillas. Me pregunto cuándo he afectado yo a alguien, cuándo actué sobre esa persona, sobre una persona sin saberlo ni quererlo, cuándo hice que el mundo desapareciera y me volviera yo el mundo entero por un momento, y cuándo, siendo yo el mundo entero, me encajé en otro, entré en otro,
e hice entonces que alguien se ablandara y volviera a ver la vida y empezara a sentir y a pensar. Pienso. Tengo 10 años, estoy en el colegio, en clase de español, y una administrativa, Mistere le llamamos, abre la puerta y pide excusas por interrumpir la lección. Dice que, por órdenes de la Junta, no podrán asistir a clase los alumnos que deben la mensualidad. Escribe en el tablero 2 apellidos, el mío y el de una compañera, y al lado de cada uno agrega la primera letra de los meses que debemos. Mi compañera solo debe un mes, febrero, así que al lado de su apellido, Abuchaibe, está la letra F. Mis padres, en cambio, no han pagado un solo peso desde el inicio del año escolar, por lo que enseguida, después de Caputo, se lee Asondef, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Apenas la sigla queda a la vista, la clase entera estalla en carcajadas, como ahora, también la profesora de español. Y mientras la Mistere nos hace señas a Buchaibe y a mí para que salgamos de clase, mis compañeros gritan, Asondef, dile a tu papá que pague, Asondef. Uno se para del asiento para preguntar por qué el colegio premia a los morosos, morosos es deudores, sacándolos de clase. Deberían dejarnos ir a nosotros que sí pagamos, insiste, y varios lo aplauden. Avergonzado cojo el cuaderno, haciéndome el que no oigo, y lo meto en la maleta. Antes de salir, sin embargo, buen estudiante que soy, preocupado por atrasarme en la lección, pido a una amiga que me preste sus apuntes al final del día. Asondef, siguen los demás, Asondef. Mientras camino hacia la puerta, la Mistere me mira y mira a mis compañeros. Segundos después, y con cara de sorpresa, se lleva la mano a la frente. No, me dice, tú no, regresa a tu puesto. Y mirando a la profesora de español, agrega, me equivoqué de lista, discúlpenme. Entonces borra mi apellido del tablero, también el de Abuchaibe. Ustedes no, lo siento. Y ante el silencio extrañado del salón, sigue insistiendo, permiso, fue mi error, antes de marcharse. Horas después, en el recreo, Mistere se acerca para decirme en voz bajita, dile esta noche a tus papás que traten de abonar alguito. Quinto, ¿cómo imagino la experiencia de Mistere? Imagino que una tiniebla empezó a caer sobre cada cosa, la junta directiva, el reglamento escolar, la lista de alumnos morosos. Todo fue desapareciendo, todo excepto el niño que, aunque quería quedarse estudiando, tuvo que salir de clase porque sus padres no habían podido pagar el colegio. Así, el mundo, un momento, solo fue el niño para Mistere, y entonces el mundo, en toda su extensión y en esa contención, rompió sus paredes, la hizo blanda, el mundo entró en ella y ella actuó. Sexto, otra manera de ver estos sucesos, encuentros y fuerzas, digamos mejor, pensándolos directamente como experiencias estéticas. Cito a Gombrowicz. No te das cuenta en absoluto de lo que pasa dentro de ti cuando contemplas unos cuadros. Crees que te acercas al arte voluntariamente, atraído por su belleza, que esta relación se desarrolla en una atmósfera de libertad y que en ti nace el placer espontáneamente surgido de la divina varita mágica de la belleza. Lo que ocurre en realidad es que una mano te ha cogido por el pescuezo, te ha conducido ante el cuadro y te ha puesto de rodillas, y que una voluntad más poderosa que la tuya te ha mandado esforzarte para que experimentes unos sentimientos apropiados. Cierro comillas. Con lo sentimental ocurriría algo similar y algo contrario. Pienso entonces que la familia en la fila del restaurante se convirtió en cuadro un momento o en foto. Algo en mí hizo el encuadre, jamás proponiéndomelo, o la familia se convirtió en una obra de teatro. Algo en mí apagó unas luces y dirigió otras hacia una tarima invisible que se fue creando mientras los miraba. El padre, la madre y la niña fueron arte sin quererlo y sin saberlo. Yo no me acerqué a ellos voluntariamente. No hubo mano que me cogiera del pescuezo y me pusiera de rodillas ante ellos. Nombremos esa mano, llamémosla poder cultural, que ha tenido como centros la academia y los medios. Si hubo una mano, la mano fueron ellos. Mirarlos no me dio placer, ni creo haber experimentado unos sentimientos apropiados.
Los sentimientos que ocurrieron fueron los que empezaron a saltar sin más. Un revuelto de ternura, tristeza, piedad, compasión y reconocimiento de la propia vida en la vida del otro. No hubo voluntad de por medio. Y así como decía que el mundo entró en mí cuando los vi en el restaurante, también podría decir algo de un objeto se transfirió a un sujeto. Ahora cito a Valeriano Bozal. La experiencia estética surge cuando a la vez nos percibimos como contempladores y receptores emocionados ante los rasgos de un objeto. En el curso de la experiencia, el receptor se percibe como sujeto de emociones y lo hace en ese ir y venir del sujeto al objeto, que es rasgo de toda experiencia estética. Si la experiencia estética tiene lugar, sus características son similares en unos y otros, aunque los objetos sean muy diferentes e incluso opuestos. Cierro las comillas. Y así como hablaba de lo que ocurrió con el tiempo y el mundo en el restaurante, decía que las agujas del reloj se enloquecieron al despertar un tiempo anterior y hacerlo presente, y que el mundo desapareció, aunque luego ocurrió un génesis, una creación de un mundo. Bozal también reflexiona sobre lo que pasa con el tiempo y con el mundo durante las experiencias estéticas. Alteran el curso del tiempo cotidiano, escribe, y fijan nuestra atención en un objeto. Nos sacan fuera y nos mantienen fuera del cotidiano fluir temporal. La experiencia acaba cuando, por la razón que sea, nos reintegramos a ese fluir, perdemos la atención y dejamos de percibirnos a nosotros como sujeto de satisfacción y al objeto como motivo de complacencia. Ocurre una intimidad fuera del tiempo, se hace presente un mundo, su plenitud. Y cierro comillas. 7. Al mirar la familia, ocurrió un génesis, pero no hubo voluntad de creación. Todo lo que ocurrió, el génesis que ocurrió, se fue formando, fue sucediendo de manera involuntaria. Y mientras eso iba pasando, saltaron los sentimientos, se despertó el recuerdo, y con el recuerdo el cuerpo, y me ablandé. Pienso ahora en experiencias estéticas que tienen la fuerza de lo sentimental y que ocurrieron porque hubo una voluntad de creación, un deseo explícito de creación. Un artista quiso crearlas. Son escenas que me han ablandado, canciones que volvieron los ojos agua. La lista bien podría ser una historia personal y muy incompleta de lo sentimental o una historia de lo que me ha ahogado en sentimiento. La historia es lo que duele, dice Frederick Jameson, y Elizabeth Freeman responde, lo que duele es lo que hace historia. Esta es la lista. Günter Grass en El tambor de hojalata. Oscarcito le habla a María. Escucha, María, mis tiernas proposiciones. Podría comprarme un compás y trazar un círculo a nuestro alrededor, y con el mismo compás podría medir la inclinación del ángulo de tu cuello mientras tú lees o coses. Deja ya la radio, tiernas proposiciones. Podría hacerme inyectar los ojos y volver a llorar. En la primera carnicería, Oscar dejaría que pasaran su corazón por la máquina de picar si tú estuvieras dispuesta a hacer lo mismo con tu alma. Podríamos también comprarnos un animalito de peluche para que permaneciera quieto entre nosotros dos. Si yo me decidiera por los gusanos y tú por la paciencia, podríamos ir a pescar y ser más felices. María, polvo efervescente, tiernas proposiciones. Ana Gabriel cantando Luna. Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo y a través de ti quiero darle un beso. Rocío Dúrcal en Costumbres. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Mary Shelley en Frankenstein, cuando el monstruo pregunta amargamente al científico, su creador, por qué todos los hombres y bestias han de tener una pareja menos yo. Beatriz Pinzón en Betty la Fea, cuando Betty le grita a una Miss Universo, usted nunca entendería lo que me pasa a mí, de mí se burlan, a mí me rechazan, a mí me utilizan. Y entonces la reina dice, perdone Betty, pero el dolor no tiene rostro, no discrimina, yo también he llorado como usted. Fernando Vallejo en Los días azules le habla Fernando a su abuela. Recuerdo un rayo y mi dolor porque me faltabas tú. El rayo cayó en nuestro patio un domingo, día del Señor.
Papi estaba retapizando unos muebles viejos y el rayo se le vino encima sin decir agua va. Le chamuscó 1 metro de tela nueva de retapizar y para bajarle el susto le soltó un chaparrón. Yo hubiera querido que ese rayo me matara, puesto que me faltabas tú. Pero la muerte se me iba, escurridiza, y solo me quedaba esperar a que llegara la noche para irme a dormir y recobrarte en sueños. Albert Cohen, en el libro de mi madre: nada me devolverá a mi madre, nada me devolverá a la que respondía al nombre de mamá, a la que respondía siempre y acudía tan aprisa al dulce nombre de mamá. Mi madre está muerta, 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 mi madre muerta está muerta, muerta, así se acompasa mi dolor, así se acompasa monótonamente mi dolor, así se acompasan y estremecen los ejes del tren de mi dolor, del tren interminable de mi dolor, de todas las noches y de todos los días, mientras sonrío a los de afuera con una sola idea en la cabeza y una muerte en el corazón. Así se acompasan los ejes del largo tren, siempre acompasando ese tren mi dolor, siempre llevándose ese tren funerario a mi muerta despeinada en la puerta, y yo corro tras el tren que se va y jadeo, pálido y sudando y obsequioso, tras el tren que se va, llevándose a mi madre muerta y bendiciéndome. Juan Gabriel hizo Abrázame muy fuerte. Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Jorge Barón Visa, en El desierto y su semilla, habla Mario después de que su padre, Aarón, arroja ácido a su madre, Eligia. Mario la acompaña a Milán a reconstruirse el rostro. Por más injertos, quelonios y colgajos que hubiese sufrido, Eligia tendría que empezar a llamarla madre o algo así como mamá. En realidad, es ahí por donde empiezan todos. Siempre halló en Milán algún resto de fuerza para enlazar su dedo con el mío, para tratar de sonreírme sin labios, con esa sonrisa tímida y esforzada que era su única posibilidad de sonreír. Jules Renard, en Pelo de zanahoria, cuando Paul de Carot le dice a su padre: querido papá, he dudado durante mucho tiempo, pero hay que terminar con esto. Lo confieso, ya no quiero a mamá. Y su padre le responde: ¿y yo? ¿Crees que yo la quiero? El manifiesto de Pedro Lemebel: hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que pueda volar. Herta Müller, en Mi patria era una semilla de manzana, cuando su amigo Óscar Pastior dice en el desayuno, después de años de hambre: tengo que honrar esta comida. Roberto Bolaño, en La parte de los crímenes, dice Florita Almada: Reinaldo me perdonará, él quiere que hable de mí misma, pero hay algo más importante que mi persona y que mis llamados milagros, que no son milagros, no me cansaré de repetirlo, sino el fruto de muchos años de lectura y de trasiego con las plantas. Me da mucho coraje, me da miedo y coraje lo que está pasando en este bonito estado de Sonora, que es mi estado natal, el suelo donde nací y probablemente moriré. Estoy hablando de visiones que le cortarían el aliento al más macho de los machos. En sueños veo crímenes y es como si un aparato de televisión explotara y siguiera viendo en los trocitos de pantalla esparcidos por mi dormitorio escenas horribles, llantos que no acaban nunca. Después de estas visiones no puedo dormir. Estoy hablando de las mujeres bárbaramente asesinadas en Santa Teresa. Estoy hablando de las niñas y de las madres de familia y de las trabajadoras de toda condición y ley que cada día aparecen muertas en los barrios y en las afueras de esa industriosa ciudad del norte de nuestro estado. Hablo de Santa Teresa, hablo de Santa Teresa. Y paro aquí para no desintegrarme. 8. Cuando nos ablandamos, el mundo puede entrar en nosotros más fácilmente, pero ablandarnos mucho, perder una y otra vez lo que creemos son nuestros bordes, nos puede desintegrar. Quizás por eso, ante el exceso de lo sentimental, nos endurecemos. También nos endurecemos cuando sentimos que usan lo sentimental, cuando nos quieren ablandar intencionadamente, y no para que el mundo entre en nosotros, sino para sacar algo de nosotros. Cuando nos ablandamos, nos volvemos manipulables. Quizás por eso también nos endurecemos. 9. Permítanme retomar unas ideas.
Lo sentimental nos llena el cuerpo de sensaciones comúnmente asociadas a lo femenino, y aunque es obvio que las sensaciones no tienen género, sí me gusta pensar que lo sentimental nos feminiza. Está muy bien ser mujer, está muy bien ser marica. Cuando un crítico se vale de adjetivos masculinizados o masculinizantes, dando por hecho que no está describiendo un texto, sino elogiándolo, prosa contenida, por ejemplo, o trama con músculo, no es al texto lo que está elogiando, sino a lo que se asocia comúnmente con lo masculino. Lo mismo a la inversa, al usar palabras que suelen relacionarse con lo femenino o afeminado para dar por sentado que un texto es pobre, floripondio, por ejemplo, no está descalificando al texto, sino a lo femenino y afeminado. Son aproximaciones necias al género, a la literatura y al mundo. Lo sentimental no desintelectualiza, al contrario, rompe la terca idea de que la emoción va por un lado y el pensamiento por el otro. Sentir y pensar no pueden separarse, y al hacer que lo privado se vuelva público, la corporización del sentimiento, la lágrima, lo sentimental nos desclasa. En lo sentimental no se cae, lo sentimental es y va sucediendo, lo sentimental está y existe en contigüidad a todo lo demás. Lo sentimental puede escribirse, y puede escribirse con profundidad y altura. Que la escritura salga bien o salga mal, diría Herta Müller, depende por entero del lenguaje. La experiencia de lo sentimental es la experiencia del arte. Nos arranca del tiempo del reloj, nos saca del mundo y nos vuelve a meter en él. No solo eso, lo sentimental es el fin y es el génesis. Termina con el mundo, pero crea otro inmediatamente. Lo sentimental deshace y crea. Y nos repite, nos hace volver a ver la vida, nos hace sentir otra vez. Y así, lo digo con Alda Merini, arroja puñados de sal en las heridas abiertas. 10º y último. Despierta, gritó en el restaurante uno de mis amigos y chocó las manos al frente de mi cara. Nos vamos de acá. Pero yo me quedé en el restaurante de cadena y ahogado en sentimiento me puse a pensar. Muchas gracias. Bien, qué bueno. Qué bien. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación, y muchas gracias, Giuseppe, por habernos sorprendido y emocionado con tu texto. Este micrófono que tengo en mis manos es para ustedes, para que ustedes puedan formular preguntas, para continuar este diálogo. Es verdad, con las luces no se ve mucho el público, y me imagino que en la oscuridad todas las manos están levantadas, como es habitual acá en Chile, un país tan extrovertido, sin vergüenza alguna, a hacer preguntas. Pero bueno, vamos a comenzar acá con alguna pregunta. No sé, Beatriz, si tienes... ¿Sí? Ya, para cortar el hielo, para que se animen a hacer preguntas posteriormente, sobre todo todos los jóvenes que veo allá en la gradería, ¿no? Mira, qué bonito tu texto, Giuseppe. Realmente lo encontré muy conmovedor, y ¿qué quieres que te diga? Apeló a todo lo sentimental que uno tiene. Pero lo que te quisiera preguntar, que tú haces muy bien, una muy buena analogía entre el pensar y el sentir y el sentimentalismo, pero me gustaría saber cómo calibras tú, tanto sentimental como intelectualmente, la estética, porque yo creo que esa también es una apuesta fuerte en tu obra. Sí. Bueno, como Pablo Almacena y Vicente Undurraga me habían pedido que me recomendaran pues que hiciera una mención a la novela acá, pero no supe cómo hacerlo y me sentía como autorreferencial, entonces como que terminé no haciéndolo. Pero digamos, en la novela veo, digamos, que lo sentimental y que todos estos sentimientos, digamos, que uno calificaría como buenos, ¿sí? Y que no tienen un prestigio intelectual como lo pueden tener unos sentimientos más negativos como la envidia, la rabia, la indignación, ¿sí? Son, digamos, son una fuerza. Entonces, por ejemplo, hay escenas digamos, de mucha violencia que, digamos, que ocupan varias páginas o, digamos, ocupan mucho más espacio en la novela que luego son, digamos, interpeladas por una sola frase,
con un solo, digamos, comentario de algunos de los personajes. Por ejemplo, cuando están tirando unos cadáveres a un camión de basura, uno de los personajes dice, cuidado que ellos sienten. Y creo que eso, digamos, es tan fuerte como la violencia horrible que está ocurriendo, digamos, en contigüidad. Pues como decía, digamos, para mí el fondo y la forma son indistinguibles. En la novela, digamos que a mí me gusta pensar como una historia en la que un padre y un hijo intentan darse a sí mismos lo que la sociedad no les está dando. Unos personajes que intentan vestirse socialmente y darse a sí mismos un estatuto artístico. Yo lo que quería era que la propia prosa hiciera eso que ellos están haciendo. Entonces, por eso me imaginaba como oraciones embarazadas de oraciones. Entonces, por eso el uso de tantos guiones, comas, bueno, como trata todo eso de vestirlos, de vestir la prosa como ellos mismos se están tratando de vestir. ¿Alguien más? Giuseppe, una pregunta. ¿Por qué lo sentimental utiliza, o sea, se le conoce con esa palabra que es tan vaga y tan amplia, que en términos, digamos, en términos de significado abarca todo tipo de sentimientos? Yeah. Sin embargo, son solamente algunos los que se le identifican con esa palabra tan, sí, tan vaga. Sí, no, yo por eso lo que quería era como resignificar la palabra, digamos, al menos para mí. Estuve leyendo algunos textos en unos cursos que yo tomé en la Universidad de Iowa, y de cómo la palabra sentimental antes, digamos, era netamente un calificativo, ¿sí? Y de hecho, como que una de las autoras, que es John Howard, se intenta preguntar en qué momento pasó de adjetivo a veneno. Y antes, digamos, era un elogio, digamos, decir, esta novela apela a un pathos, esta novela te arruga el corazón, y eso era lo mejor que se podía decir de una novela. Y de repente ella trata de ver en qué momento pues cambió esa connotación. Digamos, también me interesa mucho porque lo sentimental no solo, también es una fuerza política, es una herramienta política. Digamos, el gran ejemplo de eso es La cabaña del tío Tom, que, digamos, que Abraham Lincoln dijo a Harriet como... esta fue la novela que inició la guerra civil, ¿sí? O sea, entonces, y eso, siglo XVIII y XIX no se entendía, digamos, como se suele entender hoy. ¿Alguien quiere más? ¿O lo dejamos por acá? Bueno, esta es la última cátedra de este año y creo que no puede haber sido mejor. Me parece muy atractivo la propuesta tanto de la presentadora Beatriz como la conferencia de Giuseppe, precisamente porque hay una aproximación fragmentaria, hay una propuesta que me parece que es muy desafiante para la academia, y de alguna manera creo que lo que ha hablado Giuseppe precisamente se refiere a eso, ¿no? O sea, a esta academia, al mundo de la academia que termina por valorar lo racional, ¿verdad? O sea, termina siendo el hombre del poema de Víctor Hugo, ¿no? Y dándole una categoría inferior a todo esto otro, a este otro mundo y a esta otra forma de conocimiento, ¿no? Y que tú rescatas como realmente como una forma de conocimiento y como una forma de estar en el mundo. Sí. Y bueno, lo que te quería preguntar es esto como de los géneros literarios, una cosa un poco obsoleta, pero bueno. Que aparentemente la poesía sí tiene como derecho a lo sentimental, a abordar lo sentimental por una parte. En cambio tú has abordado esto que es una conferencia, que es un ensayo en el fondo, con estas herramientas nuevas o diferentes, no nuevas, ¿no? Entonces, bueno, lo sentimental debería ser parte del ensayo. Entiendo que eso es como la propuesta que tú has hecho en lo formal, partiste
expresando que al final la forma es el fondo también, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves eso en la escritura de hoy? Ya. ¿Dónde debería desarrollarse esto de lo sentimental? Bueno. No, bueno, lo primero es, digamos, que yo no entiendo la narrativa y la poesía, digamos, por separado. Para mí los narradores tienen que ser poetas. Y, digamos, no me puedo relacionar con esa distinción. Entonces, quizás eso que hablabas de la poesía, digamos, también pues se ha colado ahí. Lo otro es, digamos, se me dificulta mucho relacionarme con el lenguaje académico y, de hecho, he estado en crisis esta semana porque tenía que presentar un proyecto académico y entonces yo, digamos, como que los verbos que usaba en los adjetivos, los verbos que usaba en los objetivos, era como preguntarme por la reelaboración artística de los cuerpos sufrientes. Y entonces me seleccionaban el preguntarme por y me decían, como certeza, como sostener cómo se elabora, ¿sabes? Entonces, o luego era como, entonces yo decía como inspirarme en los crucifijos, en la representación de Cristo, y me decían, inspirarte no, sostenerte. Y entonces yo decía, no, pero entonces fui a Valparaíso, ¿cómo es que se llama el Museo Cárcel? El Parque Cultural. Y entonces vi una de las estampas de una exposición que se llama Valparaíso Postliberal, 272 estampas políticas, y una de ellas era recuperar la duda. Y yo dije, ay, sí, qué bien, qué bien, porque finalmente todo me termina pareciendo muy falso, ¿no? O sea, no sé si sea mi personalidad, pero yo trato de como repensar todo permanentemente, y digamos en las entrevistas, por ejemplo, cuando seleccionan como de titular como una sola frase, sabes, como que suena tan contundente y yo no soy así. O sea, como que yo trato como de reelaborar todo y como de pensar siempre dialécticamente. Y lo que sí me parece, digamos, ya terco es separar lo intelectual de lo emocional, digamos. O sea, como pensar y sentir, yo no entiendo en qué momento eso se separó, mejor dicho. Y la emoción produce pensamiento como el pensamiento produce emoción, digamos. Lo que sí es cierto es que sí pienso que hay unas emociones como que sí tienen como un prestigio intelectual que no tienen otras. Entonces, y creo que es porque como te hacen sentir mal, como por ejemplo la envidia, la rabia, los celos, eso, o sea, entra una elaboración intelectual que no entra cuando tú estás bien, como sabes, como si estás contento, sí, como, entonces quizás es por eso, pero bueno, me parece que todo es material, o sea, todo me interesa, o sea, no creo que haya unos temas más interesantes, sabes, todo depende de la mirada también. Hola. Acá. ¿Dónde estás? Ay, hola, Álvaro. Hola. No, mira, gracias por la conferencia, estuvo muy potente, muy ilustrativa. Ahora, a mí me pasa, quizás porque somos chilenos y los chilenos tuvimos la suerte de tener un señor que se llamaba Pedro Lemebel. Entonces, la oposición que tú decías entre lo sentimental, entre alta y baja cultura, entre géneros populares, Lemebel le hizo trizas acá hace 20 años, así como le hizo trizas, lo había hecho trizas la Violeta Parra. Entonces, en general a mí me pasa la percepción que justamente, tengo la sensación de que justamente lo sentimental, o cierta idea de lo sentimental está en el caso de ciertas lecturas acá, en el centro del canon. No es el margen, no es algo que existe lateralmente, sino que en el fondo para muchos de nosotros como lectores, leer a Lemebel hace, no sé, 20 años atrás fue justamente lo que destruyó esa posición que existía entre la cultura popular y la alta cultura, lo que existía entre los culebrones o la música y la cultura un poco más letrada, más sofisticada. Entonces, es interesante escuchar esa percepción que algunos de nosotros, de pronto, por eso te preguntaba, por ejemplo, cómo había sido tu lectura de Lemebel, cómo llegaste a él, por ejemplo. No, Lemebel es amor literario, en Colombia también se conoce desde hace rato. Empecé leyendo la novela Tengo miedo torero, y luego fue muy difícil conseguir las crónicas, y de hecho leí algunas fotocopias que nos prestábamos en la universidad, y hasta hace poco de hecho fue que
digamos que vi la edición de Poco Hombre, de la Diego Portales, de hecho, que la conseguí pues inmediatamente porque sí era algo muy, pues, como muy desilvanado, ¿sí? Y era un nombre, digamos, como que en algunos círculos, digamos, pero no, era muy difícil conseguirlo en librerías, sí. Sí, más que, digamos, pues que eso, digamos, que son divisiones que no me interesan, digamos, de alta cultura, digamos, de alta cultura, bueno, cultura popular, también es eso, o sea, como que todo depende de la escritura, ¿no? Y que sí hay culebrones que son malos, pero que son malos no porque son culebrones, sino porque quedaron mal hechos, exacto. Entonces, lo propio con las baladas y todo. No sé si hay otra. Bueno, cada vez que se produce un vacío de preguntas, yo aprovecho monopolizar el micrófono. Así que le advierto a todos, por favor, sáquenme este micrófono pronto. Quería hacerte una pregunta sobre sobre lo sentimental como un sinónimo de la falta de control. O sea, como ¿El desborde? Claro, desborde de sentimientos. Y señalar cómo tú das un ejemplo absolutamente contrario, digamos, con el desorden de las agujetas del reloj. De alguna manera estás haciendo el mismo ejercicio de la Magdalena en el té, que es un ejercicio también sentimental, pero con un control absoluto. Pero no entendí la pregunta. No, es que quizás, la pregunta es si quizás no crees que en la estrategia de reposicionar lo sentimental, no habría que de alguna manera introducir determinados matices. Y no reafirmar, digamos, este prejuicio de que lo sentimental es un desborde de los sentimientos, porque una vez cruzado esa frontera hay tantos matices como nuevas formas de control. Es que yo, y digamos, es que conecto también con lo que decía Álvaro, que no solo es lo de la cultura popular, sino que textos que uno no calificaría como sentimentales, o sea, es entenderlos como fuerzas. Entonces, por ejemplo, el tambor de hojalata o la parte de los crímenes de Bolaño, uno jamás lo entendería como un texto sentimental, sino entenderlo más allá digamos, de la obvia terquedad de separar alta cultura, baja cultura, highbrow, lowbrow. O sea, el tema es también entenderlo como fuerzas que se escriben dentro de textos. Por ejemplo, esa parte de Florita Almada en la parte de los crímenes, en medio de un lenguaje forense, tiene una fuerza sentimental ese momento. Y uno no diría que la propuesta estética de Bolaño es unir baja cultura, pues uno no lo pensaría en esos términos. Digamos lo mismo con Günter Grass, con Pelo de Zanahoria, bueno, con algunos de los textos citados también. Para no hacer tan larga la lectura, me salté algunos textos como el de El Entrenado de Juan José Saer, ¿sí? Pero me parece que es más eso, como entenderlo como lo que ablanda en ciertos momentos específicos y lo que produce, bueno, todas las partes mencionadas. Juanjo. ¿Quién más? Perfecto. Gracias, José. Hola. Te quería preguntar, porque me pareció interesante lo que destacaba Cecilia sobre que está interpelada la academia un poco en tu cátedra y sobre todo por esa cita de Gombrowicz, ¿no es cierto?, cuando dice que lo que te toma el pescuezo es la academia o la formación académica y los medios, el que te hace como ponerte ante la experiencia estética. Y te quería preguntar, ya que estamos en una universidad que tiene una escuela de escritura creativa y que tus textos también han sido en parte generados en un filo que ha sido académico y creativo, ¿cómo ha sido la experiencia de sortear, digamos, o sea, cómo se ha filtrado lo sentimental en tu formación académica? Pues es que como que permití, digamos, también como que se fuera filtrando, porque yo lo que decía al inicio, eso que tenía como una resistencia, sobre todo porque en los talleres usaba como la peor palabra posible que alguien podía recibir en un taller era eso. Pues incluso en compañeros chilenos, ¿no? Así que, pues yo no sé, también como que el tiempo no existe, o sea, Pedro Lemebel escribió hace 20 años, pero pues, o sea, no sé, o sea, todo sigue ocurriendo y también cada quien tiene como
pues como sus tiempos para llegar a ciertos debates, ¿no? Lo que sí veo es eso, que como, sobre todo como, que también lo escribí en Facebook el otro día, como cuando la crítica utiliza unos adjetivos dando por hecho que son unos adjetivos positivos, como por ejemplo, eso, prosa con músculo, que nunca he entendido qué es eso, pero bueno, prosa con músculo, contenido, entonces, o sea, y eso es, no sé si acá, pero es permanente que yo oigo como, pues como reseñas que utilizan eso para elogiar algo, y lo que pues decía que se está elogiando es lo que se asocia comúnmente con lo masculino, pero por ejemplo también hacia el capitalismo se entiende eso, o sea, como es una novela eficiente, lenguaje económico, o sea, que uno dice, bueno, ¿y qué pasa que está desbordada? ¿Y qué pasa que se lee rapidísimo? Se lee en una hora. Entonces, como todo, apelando como todos estos valores del capitalismo que uno dice, mira, no estás elogiando la novela, estás elogiando lo que es, pues, los valores del capitalismo, ¿sí? Entonces, como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un texto es lento? ¿Qué pasa si un texto se desborda? O esa otra cosa que les encanta decir que es como, no le sobra ni una coma. Que uno dice, ¿pero esto qué es? O sea, esto, o sea, como, qué horror. O sea, me parece realmente terrorífico. O sea, como que a algo no le sobre una coma. O sea, como apelando como ya como a lo maquinal. O sea, como... entonces es eso, es también como pensar como qué es exactamente lo que estamos elogiando. O sea, y como por qué. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias a Giuseppe, a Beatriz. Les pido un aplauso también para nuestro invitado. No solamente queremos agradecer a la Embajada de Colombia por su generosidad, también a la editorial que ha dispuesto afuera los libros, y quisiera recordarles que mañana va a estar Giuseppe en la Filsa en la tarde, en una conversación con Rafael Gumucio, también acerca de ese libro, a las 7 de la tarde. Gracias. Qué bien. Oye, ¿vas a estar en el almuerzo? Ay, claro.